Bueno, mi nombre es Luis Abigail Llanes Leiva, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En la siguiente presentación vamos a desarrollar la actividad 2, que lleva por nombre Aproximación a la globalización dentro de la materia Contexto Socioeconómico de México, impartido por la docente María Elena Pacheco Córdoba. En las siguientes diapositivas vamos a conocer más a fondo lo que es la globalización. Globalización. A finales del siglo XX, la humanidad experimenta un aumento en la dispersión de la información, acompañado por un creciente abuso en el manejo de las palabras y de sus significados. Tal es el caso de la palabra globalización, un vocablo que se ha puesto de moda durante la década de los 90, que es utilizado como título en libros, artículos de revistas, conferencias, cursos universitarios y en múltiples foros y reuniones internacionales de organismos, de entes públicos, empresarios, sindicatos y cooperativas, entre otros, debido a que existe una gran dispersión informativa del tema. Las siguientes diapositivas tienen como objetivo reunir algunos de los principales conceptos y las características de la globalización. En este sentido, el propósito de la siguiente presentación consiste en promover tanto la reflexión como la discusión respecto a un análisis del concepto, cómo se vincula este concepto con nuestro entorno inmediato, y al final una posición justificada y fundamentada sobre este fenómeno. Análisis del concepto. Una gran parte de las personas que utilizan el vocablo globalización en sus escritos, discursos, conferencias, lo hacen de manera arbitraria y confusa. Por lo general, desarrollan sus escritos o discursos sin establecer una definición o aclaración de qué es lo que se entiende por globalización. Es por eso que en este apartado se presentarán algunas de las principales acepciones utilizadas por algunos profesionales en ciencias sociales que realizan un esfuerzo por tratar de entender y explicar el fenómeno de la. James es un profesor de Relaciones Internacionales e investigador en Economía Política Internacional. Considera que la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política y la cultura y la ideología de un país penetre en otro país. La globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. Rodolfo Cerdas es un profesor en ciencias políticas que refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, económico, comercio, finanzas, la información, la ciencia, tecnología, arte y cultura. Carlos Moneta es un secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano. Considera que cuando se habla de globalización se tiende a identificarla como el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones políticas, cultural y social. Sostiene que el campo cultural podría entenderse la globalización como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas de base territorial a otras modernas y posmodernas de carácter transterritorial. Además, se manifiesta que las identidades culturales de la globalización no se estructuran desde la lógica de los estados desde los estados-naciones, sino de los mercados, es decir, no se basan solo en las comunicaciones orales y escritas, sino que operan mediante la producción industrial de la cultura, la comunicación tecnológica y el consumo diferido y el cemento de los bienes. Características de la globalización. Como se muestra en la diapositiva, la globalización
tiene sus ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos un crecimiento económico del país y apertura cultural, macrocultural. Las desventajas, perder las multinacionales, menos cobertura nacional, más deuda externa. Enfoques, se definen tres características basadas en lo tecnológico, social y económico. Tecnológico, avance de las TICs. Esto conlleva el aumento de las prestaciones, deriva los componentes electrónicos y baja de precios, lo que permite que más personas al acceso a las tecnologías, romper las barreras geográficas, banda ancha, mayor colaboración e integración entre gobiernos y organizaciones. En lo social, generar sociedades más heterogéneas, equilibrio entre el individuo y la comunidad, educación, lo que conlleva conciliar la libertad individual, sentido de pertenencia, conjugar progreso, equidad y democracia. En lo económico, la característica principal es la implantación de las nuevas tecnologías, lo que ha configurado un nuevo sistema económico, con nuevos tratados en otros países, ampliando nuevos horizontes de trabajo para... ¿Cómo se vincula este concepto con nuestro entorno inmediato? Esto se vincula en los marcos regulatorios del orden mundial establecidos por la influencia de países céntricos, es decir, se promueven reglas en las áreas que benefician a los países desarrollados, como el caso de la propiedad intelectual, el tratamiento de las inversiones directas y la desregulación de los mercados financieros. En cambio, se limita la globalización a través de restricciones a las migraciones de personas o al comercio de bienes provenientes del desarrollo de otros países. La globalización ha modificado los estilos de vida de las personas en distintos aspectos como la alimentación, el vestuario, la moda, el consumo y el entretenimiento. Muchas de nuestras actividades cotidianas se diferencian a las que tenían nuestros padres e incluso nuestros abuelos, pero se parecen cada vez más a las personas de otros países del mundo. Los medios de comunicación han contribuido a la masificación de determinados patrones de comportamiento, de gustos o de maneras de vestir, generando uno de los rasgos característicos de la sociedad actual. A medida que vamos globalizándolos, nos vamos volviendo una sociedad con muchas variedades de productos, entretenimiento, moda. La difusión de cultura global de masas ha permitido la formación de una industria de bienes y servicios asociados con ella. Es la conexión al mundo, es lo que se comenta ahorita, que la globalización es la conexión directa al mundo. Teniendo en claro el concepto de la globalización, podemos deducir en qué nos afecta. Nos influye mucho, ya que sin la conexión y los avances no podíamos vivir, ya que estos tiempos se crearon con todos los avances tecnológicos, por ejemplo, el internet, la televisión, que son dos medios de comunicación muy importantes en la actualidad, así como los medios de transporte, los celulares y los teléfonos. Eso, lo que comenté, va vinculado directamente con nuestro entorno de la vida diaria, lo que es la globalización. Mi posición justificada y fundamentada sobre este fenómeno es un poco, se puede decir que existen más interrogantes que respuestas alrededor del tema, lo cual representa todo un desafío para aquellos interesados en profundizar sobre ella. En este sentido, se presentan a continuación algunas reflexiones generales en torno al tema de la globalización. La globalización capitalista se lleva a cabo mediante y bajo la tutela del Estado. Está codificada por ellos y en muchos aspectos hasta llevada a cabo involucra el cambio en relaciones entre diferentes estados, que a menudo significa la concentración de los poderes del Estado. La globalización implica un acomodo del Estado en función de la capital. ¿Qué pasa si la globalización en realidad no funciona? Entonces, ¿qué se entiende por globalización? ¿De qué se trata la globalización? ¿Y cuáles son las principales características y contradicciones?
De acuerdo a algunos especialistas en ciencias sociales, las respuestas a tales interrogantes son múltiples, es decir, las posibles respuestas están determinadas por las diversas formas de abordaje del tema. Sin embargo, se puede afirmar así como no todo lo que brille es oro. No todo lo que acontece a nuestro alrededor puede ser bautizado como globalización. En tanto, existen hechos o acontecimientos que son de estricta naturaleza local y regional, en cuyo caso se podría hablar de localización y de regionalización. Por otra parte, es necesario evitar el estiramiento conceptual. En este sentido, se pueden delimitar los temas si se utilizan los adjetivos necesarios en cada uno de los casos. Por ejemplo, la globalización económica, capitalista, neoliberal, democrática, cultural, política, social, tecnológica, religiosa. Debido a la globalización, el mundo ha cambiado. Nosotros nos damos cuenta, pero es así. Nosotros no nos damos cuenta. Es un fenómeno mundial que ha ido creciendo hasta un punto en el que ya no se puede controlar o evitar. En el mundo actual, cada persona tiene más opciones de productos, tecnologías, hasta salud. Este fenómeno nos ha dado muchas ventajas como consecuencias, más oportunidades, más conexión entre otras personas, pero también nos dificulta algunas cosas. Por último, se puede mostrar la bibliografía en formato APA que se utilizó para el desarrollo de la siguiente presentación. Pues de mi parte sería todo. En sí, el tema globalización, como lo comenté, es un mundo de información que existe en el Internet. Lleva un proceso de como se muestran aquí, visitar diferentes fuentes de información para llegar a la siguiente conclusión. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias.